El tema de los temblores, de los sismos aquí en la Ciudad de México, me hicieron notar, creo que justo fue esta semana, que casi nunca se habla del de 1957, ¿no? Cuando se cayó el Ángel. Para remediar esa situación, y va a ser un pequeño repaso histórico en estos movimientos que hemos sufrido aquí en la capital del país, el doctor Arno Burkholder, como ya es tradición en los jueves, doctor en Historia por Instituto Mora y gran colaborador de este bello hermoso programa, propuso hacer este recorrido histórico por 4 principales movimientos sísmicos que hemos tenido aquí en la capital. Si no me equivoco, empezando por el del 57, ¿no, Arno? Buenas noches, señor Allende. No, en realidad vamos a empezar con uno anterior, 1911. Mire, bien sabemos que los sismos son un fenómeno natural, pero resulta que estos fenómenos naturales, pues al final también están influidos por la historia, por las circunstancias políticas, económicas y sociales en las que ocurren. Entonces, por eso yo propongo recordar 4 sismos de los últimos 100 años que fueron importantes también por las circunstancias políticas, por lo que había alrededor. Entonces, el primer sismo ocurrió un 6 de junio de 1911. Resulta que ese día Francisco I. Madero iba a entrar a la Ciudad de México después de haber terminado con la dictadura de Porfirio Díaz. Y la ciudad estaba feliz para recibirlo. De hecho, salieron cientos de miles de personas a recibirlo a la estación del tren. Él llegó a las 12 del día, 12:30 aproximadamente, pero horas antes, a las 4:26, de repente hubo un espantoso sismo de 7.8 grados con epicentro en Michoacán, que si bien no cobró demasiadas víctimas, sí ocasionó un enorme escándalo, acabó con el servicio de agua potable, hubo algunos incendios, no hubo luz y aproximadamente murieron 45 personas en la Ciudad de México, especialmente soldados, porque se cayó un cuartel que estaba ubicado en la calle de San Cosme. El segundo sismo es el que usted mencionaba, el 28 de julio de 1957, el famoso sismo del Ángel. ¿Qué pasa en México en ese entonces? Pues estábamos viviendo el desarrollo estabilizador, el PRI ganaba de todas, teníamos una presidencia imperial, como se ha señalado, y entonces esa noche era un domingo a las 2:43 de la mañana, de repente hay otro sismo de 7.8 grados, ahora con el epicentro en Guerrero. Al principio se fue la luz en toda la ciudad, parecía que no había pasado gran cosa, pero conforme van pasando las horas, llega la siguiente mañana, pues resulta que hubo daños muy fuertes en los multifamiliares relativamente nuevos, el Miguel Alemán, el Benito Juárez, en el mercado de San Cosme. Al final resultó que murieron 700 personas y hubo 2.500 heridos, pero digamos que su símbolo pues fue que el Ángel de la Independencia, la Victoria Alada, que había inaugurado Porfirio Díaz, se cayó, se rompió realmente absolutamente y de plano hubo que reconstruirla. La cabeza original está actualmente en el Museo de la Ciudad de México, por si alguien quiere ir a verla. El siguiente gran sismo pues nos llega muy directamente a muchos. Fue el del 19 de septiembre de 1985, ese jueves a las 7:19 de la mañana, cuando un terremoto de 8.1 grados con epicentro en Michoacán y Guerrero, pues destruyó esta ciudad. Ahí el aspecto histórico, pues tiene que ver con un país que estaba en una tremenda crisis económica. El Estado mexicano estaba en una profunda contradicción por la nacionalización de la banca 3 años antes. Y al principio el gobierno de Miguel de la Madrid, pues tranquilamente le dijo al mundo entero que no necesitábamos ayuda, que solitos nos arreglábamos. El problema era tan grande que la gente tuvo que salir a resolverlo. No fue la primera vez, ya ocurrió en 57 y en 11. La gran diferencia en 85 es que al principio todo el mundo esperaba que el gobierno iba a reaccionar y no ocurrió así. Entonces hay 2 fenómenos muy importantes en 85. Primero, que sale la gente. Sale a sacar a los heridos de los restos, a empezar a organizar brigadas, llevar agua, comida, lo que se necesite, pero algo mucho más importante, una enorme queja social. Queja por la falta de vivienda digna, queja por haber permitido que se construyeran un montón de edificios que se cayeron fácilmente, queja por circunstancias de trabajo, como el famoso asunto de las costureras, y todo eso al final influyó
en las elecciones de 1988 y en cosas que ocurrieron después. Y el último sismo que quiero recordar pues es el de la coincidencia, el 19 de septiembre de 2017. Eso fue a las 13:14 horas. También fue un sismo fuerte, 7.1 grados, pero además ocurrió mucho más cerca de la Ciudad de México. El epicentro ocurrió en Puebla. El sismo del 17 está totalmente marcado por el del 85. De hecho, los que vivimos el 85 de inmediato lo recordábamos, y aquellos que fueron muy jóvenes y no vivieron el 85, pues recibieron de nosotros esa experiencia. La gente ya sabía que tenía que organizarse en cuadrillas, que era necesaria comida, agua, ir a ayudar a sacar a los heridos, etc. Pero además a eso sumémosle el apoyo de la tecnología. Ya todos teníamos Twitter, ya todos teníamos redes sociales y podíamos comunicarnos mucho más rápido, mucho más ágilmente. Y además en ese caso hay que decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto, también recordando lo que había pasado en 85, sí tuvo una respuesta muy rápida. Esa misma noche declara que el país está viviendo una emergencia nacional, acepta recibir ayuda del exterior, de inmediato destina miles de millones de pesos a la reconstrucción, y eso también provocó que al final el número de muertos no fuera tanto, fueron solamente 369 muertos. También tiene mucho que ver la experiencia del 85. Recordar que en ese año muchos edificios se cayeron porque estaban mal construidos. Para 2017, por ejemplo, ya tenemos los grandes rascacielos de Reforma, los cuales afortunadamente no les pasó nada, siguieron ahí, como prueba de que esta ciudad, si bien o mal, ya había aprendido a vivir con los temblores. Estos 4 sismos, si bien son fenómenos absolutamente naturales, pues están marcados también por la historia, por las circunstancias que se vivieron. Unos festejando porque Porfirio Díaz se había ido, otros en la etapa del gran poder del PRI, otros en una época de tremenda crisis donde la sociedad tiene que salir a defenderse, y un siguiente donde ya la tecnología, la participación de la sociedad y también una respuesta rápida del Estado, pues logró que no hubiera tantos muertos como hubo en otras circunstancias. Esto pues también hay que recordarlo en esta historia de los sismos, señor Allende. Sin duda, o sea, digo, creo que el parteaguas más que el del 57 fue el del 85, ¿no? Por todo lo que representó la cantidad de víctimas que hubo, que, corrígeme si estoy equivocado, pero estaba por las 1,000, 2,000 más o menos. Mire, ese también es otro gran problema. Sabemos oficialmente que hubo 3,192 muertos, pero esa es una cifra que se fue construyendo con los años. La verdad es que al principio se hablaba de 2,000, luego se hablaba hasta de 40,000. De cualquier manera, tener 3,192 muertos y para 2017 tener solo 369, pues nos dice que 85 sí fue un año tremendo. Claro. Un año en el que no nada más la fuerza del terremoto, las circunstancias que vivía el país hicieron tremendamente difícil encararlo. Y eso también pues terminó provocando cambios sociales y políticos en los años siguientes. Oye, al año siguiente nos iba a caer el Mundial, mano. Entonces pues, iba a ser como estaba medio extraño, ¿no? El asunto de, oye, se nos acaba de caer la capital y en poco menos de 10 meses tenemos que recibir aquí a medio mundo, ¿no? Para el Mundial de Fútbol. Y súmele que México en ese momento no tenía préstamos del exterior por el problema de la deuda de 1982, y en 1986 el gobierno de Estados Unidos sí permite abrir una línea de crédito, pues entre otras cosas, para salvar esta ciudad que estaba destrozada por los sismos. Claro. Pues bueno, doctor Burkholder, siempre un absoluto placer. La verdad es que justo lo decía al principio, hubo un televidente que muy acucioso nos recordaba que ¿por qué nadie habla nunca del 57, ¿no? Porque digo, hasta simbólico era el rollo de que se cayera el ángel y todo este rollo, pero ya, aquí está la respuesta, ¿no? En voz de ¿quién más? Del doctor Burkholder, que todos los jueves está aquí, y lo pueden seguir ustedes en Twitter, @Clionautica, y les decía, como todos los jueves, en este hermoso programa. Gracias, Arno. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, fuerte abrazo.